Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Ariel Rodríguez Curi vamos a debatir sobre el conflicto por la dirigencia nacional de Morena. Después voy a platicar con el doctor Javier Tello sobre el robo de medicamentos contra el cáncer, una historia de verdad increíble. Y para terminar, tendremos a Javier Oliva y Alejandro Ope. Con ellos vamos a analizar si el ejército se está extralimitando o no en funciones con todas las labores que está realizando para este gobierno, desde la construcción del nuevo aeropuerto hasta el control de las aduanas, entre otros proyectos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. El Instituto Nacional Electoral informó que el resultado de la segunda encuesta sobre la dirigencia de Morena fue un empate técnico entre Porfirio Muñoz Ledo, que obtuvo el 25.34% de las preferencias, contra el 25.29% de Mario Delgado. Después de un año, los morenistas no se han podido poner de acuerdo para elegir a sus dirigentes, por lo que el INE realizará una tercera encuesta. Para debatir este tema, saludo vía remota a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Diego, buenas noches a todos. Carlos Bravo, regidor. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña el historiador Ariel Rodríguez Curi. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Bueno, pues debatimos este tema hace un par de semanas, Paula, y resulta que para hoy debería de haberse tenido presidente nacional. Ya hay secretaria general, hay que decirlo, Citlali Hernández, pero sigue sin haber presidente, y los dos, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, en un fuego cruzado de declaraciones muy duras, Paula, muy duras. Sí, creo que no solo no se acaba esto, sino que cuando pensamos que ya vimos lo peor, nos sorprenden, ¿no? O sea, creo que ya lo que está pasando ahorita hace que las peleas de lodo se vean limpias. O sea, creo que más que un mecanismo de selección, está resultando un gran mecanismo de revelación de las verdaderas personalidades de muchos de los contendientes que se quedaron en el camino y de los que están ahora. A mí me preocupan, me interesa un tema en específico, que es, después de esta batalla tan dura, ¿hay alguna posibilidad? Yo no veo ninguna posibilidad de reconciliación y de unidad adentro del partido. O sea, creo que eventualmente esto va a terminar saliendo. Hace unos minutos, bueno, en la mañana Ciro Murayama ya explicó que va a la segunda ronda, se está haciendo, ya sale el sorteo de quiénes van a ser las casas encuestadoras, que van a hacer la segunda encuesta, etcétera. Creo que pues eventualmente va a caminar el proceso, ¿no? Pero veo dos rupturas muy, muy importantes. Una es, otra vez, de nueva cuenta, con la institucionalidad democrática. O sea, ya se llamó a desconocer resultados, ya se llamó a inventar presidencias legítimas, ya, o sea, esto... Creo que hay una parte que está dispuesta a otra vez volverse a escindir del juego democrático en caso de no resultar victoriosa. Y la otra es que yo creo que esta ya es una ruptura definitiva adentro de Morena, que plantea un panorama muy interesante hacia las elecciones que ya están en marcha. Siempre hemos dicho que la mejor oposición de Morena está dentro de Morena, ¿no? Entonces creo que pueden pasar cosas interesantes con esta falta de reconciliación, que yo creo que se encamina, ¿no? Me sorprendería mucho que no, pero una sería que tengamos a esta oposición, ya a estos inconformes saliendo y ocupando alguno de los pequeños partidos satélites que tienen una franquicia y que van a tener la necesidad de encontrar un montón de candidatos en las elecciones de 2021, por lo menos para sus diputaciones. Y la otra, que me parecería muy triste ver, pero que también puede ser posible, es el concurso de quién va a ser el más obradorista de todos los que se quedaron, ¿no? Sí. Y que estos mismos partidos chiquitos empiecen a competir por quién va a ser el partido que va a ser el nicho del obradorismo hacia 2021.
Sí, Ariel, dice Paula que no se ve que haya posibilidad de reconciliación. Yo estoy de acuerdo con ella, sobre todo si en esta tercera encuesta finalmente sí gana Mario Delgado, ya en una parejera entre Muñoz Ledo y Delgado, pues en las otras dos salió arriba, en una muy arriba en la primera Muñoz Ledo, en la segunda por un pelito arriba Muñoz Ledo, pues difícilmente veo a Muñoz Ledo aceptando los resultados de una victoria de Mario Delgado. Mira, no lo sé, pero yo creo que el poder es un gran cohesivo político. Sí. Dicen los clásicos que en un régimen presidencialista el presidente es el jefe nato, el presidente de la República es el jefe nato del partido en el gobierno. Yo creo que López Obrador se ha tardado en definir con mayor claridad cuál es su papel dentro de Morena. Es un suicidio político dejar que las cosas sigan como van. Yo no creo que haya una decisión inminente, no me parece, incluso más allá del tono pasado que hemos visto, me parece que todavía la expectativa del 21 y del 24 sigue siendo importante para mantener la unidad, pero ciertamente se requiere que haya un árbitro dentro de la contienda, más allá de lo que el INE no puede ser, ¿no? Por definición, por cultura política, etcétera. Lo que yo veo es un fenómeno más general, Leo, Sí. se los planteo a mis compañeros, que tiene que ver en que la selección de las dirigencias de los partidos, y no sabemos bien cómo están ahorita los partidos, pero bueno, la selección de la dirigencia de los partidos se está convirtiendo en una especie de sucedáneo de las elecciones primarias para controlar también ciertas cosas. Y yo creo que tenemos que tomar mucho más en serio que la renovación de las dirigencias forma parte del proceso político mismo, no solamente en términos informales, sino en términos quizás más sustantivos. Lo que estamos viendo en Morena es una crisis de partido de gobierno, que puede ser ominosa la salida, pero puede que no lo sea también. Yo diría que estamos muy acostumbrados a dramatizar, y pues yo recuerdo algunas broncas memorables entre los laboristas ingleses antes y después de la elección pasada, por ejemplo, ¿no? Antisemita al partido, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que andar cuidado con esto, pero lo que sí es evidente, me parece fundamental, es que la renovación de las dirigencias forma parte del proceso político más general, y eso hay que atenderlo. Está interesante, Carlos, este argumento de Ariel de que pues estas elecciones de dirigencia son una especie de primera vuelta, déjame ponerlo así, rumbo ya a las otras elecciones, en particular el 2024, Carlos. Sí, a mí también me parece una hipótesis muy sugerente que nos abre, digamos, varias avenidas para el análisis y la reflexión. Hoy mismo el periódico Reforma publicaba una nota en la que decía que, bueno, que en estricto sentido la sentencia en la que el Tribunal Electoral había ordenado la realización de un proceso extraordinario pues para reponer la renovación de la dirigencia de Morena a través de una encuesta, había establecido muy explícitamente que los contendientes no podían hacer campaña ni gastar recursos en promoción de sus candidaturas, y por lo mismo no se contempló ningún mecanismo para llevar controles ni para rendir cuentas al respecto. He aquí pues una muestra justamente, me parece, de la dislocación, por un lado, entre el papel que tiene la renovación de la dirigencia del partido político que está en el poder y pues la falta de normas o incluso de previsión del hecho de que sí, como dice Ariel, yo estoy de acuerdo, la elección de los dirigentes forma parte del proceso. No tenía por qué hacerlo, pero lo está haciendo de una manera, digamos, a la brava o de facto, más que de jure, y pues en cierto sentido lo que estamos viendo es un partido que no pudo, no supo, no quiso ponerse de acuerdo, tuvieron que intervenir las instituciones electorales, en particular el tribunal y el INE, y ahora acaban de alguna manera enredados en ese propio problema. A mí me parece que no necesariamente es un suicidio para el presidente López Obrador no definir su papel en este proceso o no intervenir para marcar una línea. ¿Por qué? Porque creo que hay una posible interpretación de esa indefinición o de esa decisión deliberada de no intervenir.
Como sabemos, los dos candidatos punteros, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, representan pues dos facciones, las dos facciones más fuertes dentro de Morena. Por un lado, pues Porfirio Muñoz Ledo es el candidato de la facción encabezada por Claudia Sheinbaum, y por el otro, Mario Delgado es el candidato de la facción encabezada por Marcelo Ebrard. Una de las razones por las cuales la disputa es tan álgida es porque pues ambas facciones estiman que ganar la dirigencia del partido le da a una o a la otra pues el control de la plataforma que lanzaría de alguna manera la candidatura para el 2024. ¿Y quién gana en la medida en que ninguna de esas facciones pueda ya, digamos, poner su bandera sobre Morena y decir esto es mío? Creo que el propio presidente. Sí. Yo creo que la falta de definición bien podría estar respondiendo de alguna manera al propósito del propio presidente de tener dividido y debilitado a su propio movimiento en torno suyo, y de ese modo poder seguir teniendo un poder que no tendría si alguna de esas dos facciones ya se hiciera del control del aparato partidista. Sí, yo coincido contigo, de hecho lo escribí el día de hoy, me recordaba lo que decía el general de Gaulle para ganarse el apoyo de los franceses, decía el caos o yo. El caos en este caso sería Morena y el yo sería López Obrador. Déjame nada más interrumpirte un segundo, Leo, sí, porque claro. Eso que acabas de decir, hay una caricatura increíble de un semanario español que se llamaba Hermano Lobo, sí, donde pone un dirigente precisamente diciendo eso que dices, el caos o nosotros. Sí. Y la multitud le contesta, el caos, el caos. Y el dirigente dice, da igual, también somos nosotros. Bueno, está buena la caricatura, pero yo sí creo que esto fortalece a López Obrador, porque también me llama la atención, Paula, creo que el presidente tiene el poder suficiente y tiene la astucia, desde luego, suficiente para resolver el problema de Morena, yo digo, en 15 minutos. Y no se mete, porque creo que le conviene a él. Yo coincido totalmente con esa apreciación. Creo que él ha decidido no decantarse por ningún candidato, no ni siquiera poner un manotazo sobre la mesa y decir esto se hace así y se acabó y se respeta la decisión del tribunal y aquí fulanito de tal y sus chicharrones tronan y se acabó. Creo que es una cosa que a él le funciona, sobre todo porque pues el poder de los presidentes y va en declive conforme van pasando los años de gobierno, ¿no? Más en un gobierno que ha sido pues tan agotador como en muchas cosas, ¿no? Y en este caso, pues él sigue manteniendo, sigue siendo el único factor de unidad. Ya lo habíamos comentado en algunas otras ocasiones cuando hablamos de cómo funciona un poco el obradorismo, en decir, pues es un partido movimiento que está todavía, sigue siendo el único pilar de unidad, sigue siendo López Obrador, ¿no? Aquí en realidad, pues sí se están disputando dos proyectos de futuro de Morena, en los que necesariamente el presidente pasaría a jugar un papel secundario que en estos momentos, en los que todavía tiene una agenda por delante muy importante, en la que necesita él tener el control del partido, ¿no? Sí. Nada más tomo rapidísimo lo que nos mandó de provocación Ariel. Yo sí creo que el tema de democracia interna es un tema en el que nos hemos quedado, más bien lo que estaba en la norma se ha ido rebasando conforme han ido pasando los años. Porque ahorita tenemos el proceso de Morena como el que está enfrente, pero así tuvimos renovaciones de dirigencias del PAN, así hemos tenido renovaciones de dirigencias locales, el tema de por dónde está pasando el dinero, quién se está quedando el dinero, y una parte bien importante que se nos olvida mucho de los partidos políticos, que es que son entidades de interés público, y que ahí hay un montón de militantes con expectativas que entran de buena fe, que están, que ellos sí están ahí por un proyecto y que ahorita están quedando chiflando en la loma, y que un poco lo que está pasando en Morena es un síntoma de cómo se dejó el tema de la democracia interna al garete, empezando por el padrón, en el que les permitieron tener el padrón cerrado durante muchísimos años. Uh-huh. Y estas cosas se tienen que rescatar. Ahí mi gran duda sería si de verdad le vamos a echar esa carga más a la autoridad electoral para que ahora ya no solo se pelee
en las disputas entre los partidos, sino ahora también se tenga que entrar a decidir entre todas las facciones de adentro de los partidos políticos. Ariel, ¿te convencemos los que pensamos que esto no es un suicidio político del presidente, sino al revés, una estrategia del presidente para mantener el control, las riendas de esa melee de intereses y personajes que es Morena? Sí, me convence, por supuesto. Yo me refería más bien a un deterioro de la presencia y capacidad política de Morena propiamente dicha, quizás no presidente. Y yo estoy completamente de acuerdo en que la realidad nos está rebasando, porque no se trata solamente de aspectos de cultura política, ¿no? Por ejemplo, que incluso con una diferencia tan menor entre Muñoz Ledo y Delgado, alguien haya concedido la victoria, que en otros ambientes suele suceder incluso en competencias tan estrechas, sino el paquetote que tiene la autoridad electoral si es que las cosas siguen como van, es decir, si la renovación de las dirigencias, la definición de las candidaturas, etcétera, orgánicamente se incorpora al proceso político más general. Hay países que tienen legislado también cómo funcionan los partidos, sí, respecto a elecciones primarias, candidaturas, primera y segunda vuelta, etcétera. Yo entiendo el temor de que tengamos un INE que tiene que regular todo, hasta el papel del baño de los partidos políticos. Sí. Entiendo que es una carga terrible, pero no está mal, y yo insistiría en eso, que este tipo de diferendos como el de Morena nos coloca también en la tierra de los partidos en un régimen parlamentario, donde la renovación misma de los partidos tiene una organicidad con la renovación de los poderes. Yo digo, esa es mi opinión, hay muchos síntomas de pulsiones parlamentarias en un régimen que sigue siendo ferozmente presidencialista. Y muchos de estos desencuentros obedecen a que pensamos la política, digamos, a nivel del Estado, en términos presidencialistas, pero a veces los partidos, a veces el funcionamiento de las cámaras, a veces una serie de elementos se están moviendo quizás en otro sentido. Lo que pasa es que entre los politólogos mexicanos, perdón que lo diga, es tabú, o era tabú hasta hace unos años, hablar de una evolución hacia el parlamentarismo, un desarrollo del parlamentarismo, pero el parlamentarismo ataja de otra manera a los partidos. Sí, claro. No, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo soy como politólogo, te cacho esa bola, y yo siempre he sostenido que a mí me gustan más los sistemas parlamentarios que los presidenciales, pero también estoy convencido que en un régimen presidencial el líder natural del partido es el presidente, hombre, no nos hagamos bolas, ¿no? O sea, ¿quién es hoy el líder del Partido Republicano en Estados Unidos? El presidente Donald Trump. Y si mañana gana Joe Biden, él dijo ya, yo soy el Partido Demócrata. Y Peña Nieto era el líder de los priistas y Calderón de los panistas. Esta idea de que esta patraña que nos vendió Zedillo de la sana distancia, pues es eso, es una patraña, Carlos. Sí, desde luego. Bueno, por supuesto, yo considero que en efecto es natural que el presidente tenga un influjo extraordinario sobre la vida interna de su partido mientras está en el poder. Me parece interesante en ese sentido reflexionar sobre el efecto de alguna manera faro o la ejemplaridad negativa que ha ejercido la trayectoria o el estilo del presidente López Obrador sobre la forma en que se ha desarrollado la contienda interna. O sea, hay, digamos, y lo hemos visto sobre todo ya en estos últimos días que la cosa verdaderamente ya se salió de control, hay esta forma como absolutamente intolerante, insultante, hostil, en la que el propio morenismo se relaciona con su institucionalidad, con el pluralismo, con la diferencia de opiniones. Todo eso le está cobrando una factura interna y en buena medida lo que están haciendo es seguir el libreto López Obradorista. O sea, el propio Porfirio Muñoz Ledo ya se autodenominó presidente legítimo de Morena, ¿no? O sea, me parece que aquí sí hay, digamos, una expresión muy interesante de la incapacidad de esa coalición, de ese movimiento, de ese partido, de no poder procesar sus diferencias de un modo que no sea disruptivo, que no desafíe las reglas, que no implique la descalificación del adversario. Y para movernos otra vez, me parece muy bien estar oscilando entre Morena y el proceso político más amplio. Me parece también que es muy importante que acusemos recibo del desgaste
que todo este proceso, el costo que todo este proceso le está de alguna manera imponiendo a las instituciones electorales y al país, toda la atención que le está robando a asuntos verdaderamente prioritarios y urgentes en medio de una crisis sanitaria, económica, educativa, de seguridad, sin precedentes en nuestra historia, en un entorno como de emergencia como el que estamos viviendo, que haya una clase dirigente que no tenga, vamos a decirlo así, la dignidad, el decoro, el honor. Este es un tema del que Ariel ha escrito mucho, el honor de hacer a un lado, de relativizar su pugna ya desnuda por el poder, para ponerse de acuerdo, para ocuparse de lo verdaderamente importante, de lo prioritario, ¿no? que tendría que ser mitigar el impacto de la emergencia en la vida de millones de mexicanos. Pues a mí sí me parece no solamente profundamente vergonzoso del lado de ellos, sino también insultante para la sociedad, para el pueblo que supuestamente representan y sirven. O sea, la verdad es que la renovación de la dirigencia de Morena en el contexto en el que estamos, pues no tendría por qué ser un tema prioritario como el que se ha convertido. Claro. Y al final de cuentas, esa incapacidad de resolver internamente su propia política le está imponiendo un costo bien alto al país. Sí, bueno, yo creo que a quien más desnudó fue al Tribunal Electoral. Increíble que el magistrado presidente haya preparado un proyecto para decir que se suspendía la encuesta y un par de días después haya cambiado completamente de opinión y votado junto con sus colegas para decir que la encuesta sí seguía. Hombre, pues si eso no es que agarrar desnudo al tribunal, yo no sé qué es. Pero nos queda una última ronda de conclusiones. Paula, 1 minuto cada uno. Bueno, yo coincido en que habría temas más importantes, pero cuando pensamos en qué beneficio se lleva el presidente de que se estén rompiendo la crisma como se le están rompiendo en Morena, pues podemos empezar por esa, ¿no? Un muy buen show. Sí. Todos estamos muy pendientes de este buen show. Yo ya espero que termine pronto, espero de verdad que el proceso no termine siendo una historia de quién es más obradorista, sino que de verdad terminen siendo victorias de proyecto, ¿no? Y la otra cosa que me llama mucho la atención, porque es de siempre, no es ninguna novedad, ¿por qué todos los delitos y todas las faltas y todas las cosas salen a la luz en estos momentos en específico, ¿no? O sea, si ya sabemos quién es Porfirio Muñoz Ledo y si ya sabemos que Delgado no sé qué, pues yo esperaría que si seguimos en esta trayectoria del combate a la corrupción y a la impunidad, pues todas estas cosas que están saliendo a la luz en este proceso terminen por donde tienen que terminar, ¿no? Que es por denuncias no solo puestas en arena política, sino en arena jurisdiccional y procesadas. Ariel, una última conclusión. Mira, decía un manager de los Dodgers de Brooklyn que en estos asuntos quizás el chiste es no tanto si hablan bien o mal de ti, sino que hablen de ti, ¿no? Y yo quiero subrayar eso, es decir, Morena se coloca en el centro en un debate que quizás no es prioritario, por supuesto, respecto a las necesidades más acuciantes del país, pero es relevante en términos de la política, porque la política no se detiene. Sí. Y aquí sí quiero ser muy claro, es decir, hay una crisis partidaria que no es mexicana, que no es estadounidense, porque también allá se están cociendo habas, pero en serio, y que tampoco es solamente europea, es una crisis muy importante de la institucionalidad partidaria que explica muchísimas cosas ahora, sí, ¿no? Es decir, ciertos liderazgos por la libre, ciertas ligas nuevas, etcétera. Yo creo que hay un proceso de refuncionalización de los partidos políticos y por eso me parece que lo más relevante, o una cosa con la que yo me quedo que han aducido mis compañeros, es que hay que pensar muy bien si la legalidad partidaria va a cubrir también estas cuestiones de la vida interna de los partidos y en qué extensión, porque ya no es un dato menor, ya no es, bueno, ni modo pasó, sino tiene estas implicaciones para la vida política nacional. Entonces hay que pensar si de veras los partidos se van a institucionalizar en serio, incluso en su vida política interna, a partir de una ley, no a partir de su propio. Sí, porque ya otros argumentarían son clubes privados y que se arreglen entre ellos, ¿no? Pero eso trasciende a la política nacional, ese es el tema. Y claro, como dice aquí, está diciendo Paula, está el tema del dinero. También reciben mucho dinero de los contribuyentes. Una última conclusión, Carlos. Mira, 3 puntitos muy breves, Leo. El primero es, no olvidemos que el tribunal ordenó una encuesta que es en cierto sentido pues la cosa más técnica,
más anticlimática, incluso diría más apolítica, en el sentido de lucha, de disputa, de competencia por el poder. Si ni así se logró de alguna manera crear condiciones para resolver la renovación de la dirigencia de Morena, entonces ¿cómo? Entonces ¿cuándo? Yo creo que en efecto esto que estamos viendo ocurre porque el único que puede poner orden, el único que puede resolverlo, está decidiendo deliberadamente no hacerlo. A pesar del costo que nos impone, el presidente López Obrador de alguna manera está apostando por crear esta incertidumbre o este clima de desorden, ¿no? En cierto sentido no me sorprende del todo, porque sí sabemos que para el López Obradorismo en el poder, gobernar no es tanto resolver, sino saturar, ¿no? Saturar el espacio público, saturarse de frentes abiertos, saturar con la imagen, con el conflicto. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de liderazgo, como el del presidente López Obrador, que se ve favorecido en escenarios de tanta disrupción. En efecto, creo que la vida interna esto nos pone en la mesa el tema de cómo procesar el conflicto al interior de los partidos, que por mucho tiempo era, y hay que decirlo, tabú. Los partidos decían, no, espérame, tú me entregas mis recursos y yo me hago bolas, me pongo mis reglas, ¿no? Y poco a poco, esta no es la primera vez que ocurre, las instituciones electorales han tenido que entrar a resolver, habiendo, por ejemplo, demandas sobre violación de derechos políticos en los procesos internos, ¿no? Pero creo que, desde luego, este proceso, desde hace rato que ya rebasó cualquier posibilidad de ser resuelto por esa vía. Y, en efecto, pues la única manera en la que se va a poder resolver es una forma, pues, política en el sentido antiguito del término. Y si no se resuelve así, es porque quien podría resolverlo decide no hacerlo. Pues muchas gracias, Paula Sofía, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, Carlos. Gracias. Y agradecer desde luego a Ariel Rodríguez Curi que haya estado el día de hoy con nosotros. Gracias, Ariel. Gracias, Leo. Buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa y voy a volver con Javier Tello. No nuestro Javier Tello, este es otro Javier Tello con X, sobre esta increíble historia del robo de medicamentos contra el cáncer. Regresamos.